Stefano y Diego París, que bueno, ya después de este encuentro del 11-11 en Capilla del Monte, ameritaba un nuevo encuentro, y estoy aquí en Todo Esto. Gracias por recibirme. Y bueno, queremos un poco empezar a charlar esto de todo lo que pasó el 11 de noviembre, que no hace tanto, y sin embargo parece que hubieran pasado un montón de cosas. Sí. María, la primera pregunta que me surge hacerte con respecto a esto es, ¿hay una sensación interna que tengas en donde sientas que en algún punto ha sido misión cumplida lo del 11 de noviembre? Sí, yo creo que sí. O sea, con todo lo que pasó, es como que fue una confirmación terrible de ya está, el primer paso está, ¿no? Ahora hay que hacer otras cosas, pero es como que todo salió, por más que haya habido trabas y un montón de cosas, yo creo que todo salió como tenía que salir. Y sí, fue la confirmación, el domingo yo creo que fue la confirmación de que sí. Hubieron muchas confirmaciones, ¿no? Creo que cada uno también fue interpretando la medida que fueron pasándolos cada día lo que estaba pasando en algún punto, ¿no? A lo mejor me cabe preguntarte un poco varias cosas, porque estuvieron las 3 meditaciones del viernes, y una de las cosas que en lo personal me resonó muchísimo es un poco la participación o la integración del himno nacional argentino en un formato que yo honestamente tampoco conocía, ¿no? Y que fue parte también de todo este movimiento energético. ¿A qué se debe? Y se debe a que nos venían diciendo hace tiempo de que todo esto que estamos haciendo no es simple espiritualidad, sino que también tiene que ver con una reactivación y reconceptualización de lo nacional, de los países, de los territorios. Y en este caso, a nosotros que nos tocó vivir en Argentina, tiene que ver con decodificar y comprender el trasfondo de por qué existe este país, de por qué somos una nación y hacia dónde va esta nación. Entonces fue como algo muy claro el hecho de hacer consciente otra vez el origen de nuestro himno, ¿no? de por qué surgió, de lo que dice, de cómo nos mantiene atados con situaciones muy viejas, lo que dice, ¿no? Y cómo cada palabra fue puesta no al azar ni porque alguien estaba orgulloso de que nació un país, sino también porque estaban poniendo un mapa, un seguimiento de lo que era el país, ¿no? Entonces no solo creímos conveniente nosotros como personas, sino que también prácticamente se nos obligó desde otros planos a que tenía que estar esto como una parte fundamental, explicado, para que la gente se haga consciente otra vez de lo que realmente significan las palabras y las canciones que se nos han puesto como nación, como pueblo. Y completo, no simplemente como está en la actualidad, sino completo desde aquel entonces, como fue hecho. Claro, como cuando fue concebido, digamos, se ha recortado algunas cosas, podríamos decir. A veces lo hicimos completo, cuando se nos dijo que hagamos del himno, tenía que ser ese, el original, por el hecho de que gran parte de la historia la tenemos asimilada, pero no está contada. Entonces teníamos que sanarla desde allí, recordándola nuevamente. ¿Sí? El hecho de recordarla, digamos, el traerla, genera un proceso de sanación, digamos, a la nación, podríamos decirlo así, porque la sensación que a mí me daba era que había comenzado incluso hasta como una especie de mantralización del himno. Sí, nos habían puesto eso, como la primera vez que sentí esa mantralización fue en Salta, cuando estábamos trabajando en las cuerdas vocales del país, que de repente de la nada estaba haciendo simplemente el OM y salió el himno, la primera parte del himno, que tenía que ver con el grito sagrado, y estábamos justo en la garganta del país, ¿no? Entonces, en ese momento, con esa mantralización, fue como decir, la gente, cuando mantralice el himno, no solamente lo cante porque en la primaria se lo enseñaron de memoria, sino porque cuando lo mantralice, lo concientice, va a entender el más allá y el propósito realmente de por qué estamos acá en esta tierra. Es una especie de musicoterapia para la tierra, claro, para el pueblo. Claro, sabemos que la vibración de por sí va a estar actuando, ¿no? Sí, hablaste de movimiento social y pensaba, ¿no?, cómo encuentros de esta naturaleza
podían empezar a generar, porque, digamos, visto desde afuera, desde el que no entiende mucho, digamos, en un encuentro se proponían meditaciones. Cuando vos hablas de que se da, para vos primero era social y después espiritual, ¿por qué lo vivís de esa manera? ¿Por qué lo planteás de esa manera? Sobre todo porque el espíritu decidió esta experiencia humana. A mí me gustó lo que dijo esa frase, el español que leyó el cuento, no me acuerdo el nombre, que dijo esa frase, no somos humanos queriendo vivir una experiencia espiritual, sino seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, si somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, es claro que tenemos que empezar por lo social porque somos humanos. Entonces, somos espíritus viviendo en lo humano y a veces separamos mucho lo que es la espiritualidad y por ahí mezclar estos dos temas siempre tiende a que nos vean como locos, ¿no? Claro, porque es lo espiritual. Pero lo espiritual no tiene un fundamento si no es aplicado a lo social. Nosotros somos un todo, no podemos separar de aquellos encuentros que hacemos para conectarnos con el espíritu. Después, ¿qué pasa cuando volvemos a casa? ¿No? De esta forma, cuando es social, sabemos que el espíritu y la historia va más allá, no es simplemente algo que tenemos para saber y que tenemos para comentar, sino que es algo que en nuestras casas podemos empezar a aplicar, a entender de todo lo que nos enseñaron como historia, como ser, hacia dónde vamos, con qué propósito, de dónde viene la razón de ese propósito, y empezar a actuar en función de ello, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que tiene que ver con hacer social espiritual. Y como él decía, el espíritu y la historia constituyen un ser de acción social directamente. Por eso es. ¿Y cómo llevamos esta experiencia social, espiritual a nuestra vida cotidiana? Digamos, aquellos, sobre todo los que participaron del encuentro, ¿verdad? Yo siempre hablo de la primera etapa. Sí, la primera etapa siempre es la concientización y el empezar a desparramar todo esto. Vos mirá cómo llegará o resonará el mensaje que nosotros, vuelvo a repetir siempre, esperábamos 500 personas y de la nada aparecieron 5.000, 6.000 personas en el encuentro y no habíamos hecho publicidad de nada y vinieron todos los medios de Buenos Aires, ¿no? Eso también fue muy llamativo. Eso fue llamativo, claro, para mí fue muy llamativo por el hecho de que algo resonó. En Rosario también se estaban haciendo encuentros, en Mendoza también, en Capilla eran muchos encuentros más. Está bien que este fue uno de los que más gente llamó, no llamó, sino que más gente recibió. Sí. Y bueno, lo que llama la atención es qué les resonó de esto, qué es lo que hace que tanta gente se haya interesado en esto. El hecho de que sea yo el que estaba hablando, no sé si era eso. Para mí tiene que ver con lo que se estuvo hablando dentro del encuentro y la propuesta del encuentro, que no va solamente por un montón de locos conectándonos con el espíritu, sino que tiene que ver con algo más allá. Y ese mensaje, ese resonar, creo que es lo primero que se tiene que tomar en cuenta. Aquellos que se fueron de acá, desde ese encuentro, lo primero que tienen que empezar a aplicar es a entenderlo a ellos y después a hablarlo y comunicarlo a los otros, ¿no? Yo creo que la primera etapa siempre es la comunicación y la concientización de esto. Y si tenés que comunicar algo, una experiencia, porque a veces este tipo de experiencias es muy difícil acercarlas a otros que no han estado y que vos decís, bueno, yo viví una experiencia, estuve ahí con un montón de gente, ¿no? Estamos hablando de 7.000, 8.000 personas, a lo largo de los 3 días casi 9.000 personas podemos decir que han transitado y que decís, ¿qué puedo contar yo de todo esto que he vivido? ¿Hasta dónde, por ahí, para justamente cumplir un poco con lo que se pide, que tenga una influencia social y que no me encierre solamente en lo espiritual, ¿no? ¿Qué sentís que estaría bueno compartir, digamos? A mí lo que más me interesa, por ejemplo, es el día viernes, más allá de las meditaciones, lo que me interesa es la experiencia que han vivido como escuela libre. El hecho de que no se haya programado con horarios un día y haya habido 6.000 personas fluyendo, nadie ensució nada,
todos estuvieron haciendo actividades, hubo materiales para que puedan pintar y todos lo administraron, todos se cuidaron entre sí. Los chicos hicieron trabajos espectaculares, los grandes estuvieron fluyendo, paseando, sin molestar a ningún otro. Los de tambores tocaban, los de cuencos tocaban y no se molestaban. 6.000 personas practicando en la escuela libre, yo creo que eso es una práctica, yo creo que eso es lo que se tiene que llevar afuera. Sobre todo, el hecho de que se puede, ¿no? Se puede aprender y experimentar jugando y tranquilos, todos juntos, practicando un montón de cosas. A veces hacían cosas juntos, pero nadie los llamaba que se sienten ahí, sino que si sentían lo hacían desde donde estaban, hacían las actividades cuando querían, cuando lo sentían, y todos hicieron algo. Entonces, yo creo que eso es una experiencia muy física, de realización, de poder trabajar, de hacer cosas, sin molestar al otro, en conjunción con el otro, sin horario, simplemente alguien llama y bueno, se hace, se siente. Eso, si lo llevan a cabo en sus ciudades, si proponen un sábado a la tarde hacer una especie de encuentro así, es como empezar a practicar lo que es la contención, el sacar los talentos afuera, es como unir salud y educación en una práctica nueva, ¿no? Fluir a través del arte, música y un montón de cosas, mezclándose. Yo creo que eso fue lo que más me impactó del día viernes, ¿no? Tanta gente fluyendo y haciendo todo tranquilamente. Es una base fundamental para que se dé todo lo demás después. El ver de que podemos estar tranquilos, todos haciendo cosas diferentes y en sintonía. Claro. ¿No? Eso para mí fue fundamental como una práctica física más allá de la espiritual, ¿no? Las meditaciones tuvieron como distintas instancias, ¿no? Sobre todo, bueno, las del viernes, esta la apertura de portal y la verdad que creo que uno de los momentos así bastante fuertes, emotivos, que por lo menos es lo que nosotros también recibimos a través de los mails y los comentarios de la gente, era cuando desde allí se mandaba energía y sanación a cada punto del planeta, ¿no? Eso fue un momento realmente muy especial, sobre todo también aquellos que lo han recibido, ¿no? No pretendo encontrarle una explicación a esto, pero podríamos decir que el hecho de que haya tantas personas meditando y que tuviera que ver en el lugar donde se estaba desarrollando esto era una de las tareas a realizar, digamos, esta especie de dinamización de energía, ¿no? Que era lo que a lo mejor de afuera era limitado, ¿no? Frente a esto. Sí, es necesario empezar a armar redes, eso siempre nos lo dicen, las redes entre los humanos, las redes energéticas, las redes magnéticas, empezar a armar redes. Y la propuesta de esto fue generar una red entre humanos y energía. Y darle como un poco de vida a Internet, claro, a través de nuestros cuerpos. Claro, como crear la nueva Internet de la conciencia. Ya está, pero nosotros la tenemos que empezar a usar, ¿no? Es como tener una máquina que hace tiempo que no usás y se puede ir atrofiando si no le das uso. Entonces, lo que empezamos a hacer nosotros ahora es como a volver a darle uso. Hay mucha gente que ya lo venía haciendo. Probablemente este haya sido uno de los movimientos que haya empezado a lo mejor de una manera diferente o no sé, porque yo no estoy al tanto de ninguna otra cosa que se está haciendo, pero lo que me comentaba la gente era como que había sido algo muy fuerte para ellos trabajar de un punto al otro, ¿no? Como tejer las redes que ya están, pero que necesitan ser conscientes y activadas, ¿no? Y es algo que es necesario hacer cada vez más. Por eso la idea es que todo el trabajo que hagamos a partir de ahora, siempre haya alguien en otro punto que esté recibiendo la energía, nosotros recibiéndola, como pasándonos, ¿no?, la pelota, armando este red. Matías, también podemos decir que el domingo fue otro día significativo, bueno, sábado también, yo creo que nada ha quedado ligado a la charla de la gran mujer, de hecho ha sido muy significativa para todos y creo que estamos todavía tratando de escucharlo una y otra vez para poder asimilar toda la información que se dio allí. Es evidente que esto también forma parte de un trabajo tuyo, ¿no? El hecho de encontrar incluso las similitudes de las imágenes, ¿no? ¿Cómo fuiste llegando a esto de la gran mujer? Hay
podríamos decir que también hay una especie de influencia, canalización, participación, poner el nombre que quieras, que vos estás recordando este conocimiento, vos simplemente lo estás siendo un vehículo transmisor de este conocimiento, eso también se despierta en vos, una memoria, o sea, porque trabajamos de hecho de paso con la memoria cósmica, ¿no? Sí, son muchas cosas a la vez. Vos fíjate, yo tengo un recuerdo de muchas vidas, y sobre todo vidas ajenas, ¿no? De registros acásicos, un montón de vidas prestadas que tenemos un montón de información para poder recopilar y ver, bueno, entender algunos pasos a seguir. La memoria esta, la memoria cósmica que tenemos, la memoria planetaria, permite obtener registros, archivos de esta información e indicaciones a seguir. Yo desde los 11 años que dibujo mapas, el mundo lo miro, y no entendía porque a veces me quedaba colgado mirando un mapa nada más. Después sí hay una influencia de otros seres que te dicen, prestar atención a ese mapa, ¿no? Hay algo innato que te hace seguir una corriente de información, en que va bajando, en que la vas entendiendo, la vas recordando sobre todo. Con los recuerdos vas hilvanando información que sentís adentro y demás. Pero llega un momento en que cuando es necesario entender algo sí o sí, aparecen sí otras fuerzas, otros seres, que están apoyando siempre el proceso de uno, pero que intentan señalarte que prestes atención en tal cosa, tal otra. Yo siempre, desde chico, dibujaba a Argentina como una persona y la miraba y decía, este es un gordo panzón que come mucho y no sabe qué hacer con eso, ¿no? Pero después había otro trasfondo y eso fue lo que me fueron señalando. Fíjate acá, fíjate esto, fíjate lo otro. Recién en estos meses pude entender cosas que dibujaba cuando era chico de los mapas, ¿no? Entonces, mucha de la información que se fue tratando ahí no es que la canalizaba ni nada, sino que en realidad eran recuerdos que fueron acomodándose con indicaciones de otros seres que estaban en otros planos, para que lo vayamos teniendo más claro, para que podamos comunicarnos claramente. De alguna manera, o hubo alguna manifestación de la ciudad intraterrena de Hertz en los 3 días que duró el encuentro, o a lo mejor en la previa o a posterior, o sea, si ustedes directamente tuvieron alguna señal de que haya pasado esto. Desde hace 6 meses o más que en realidad yo dije hay que hacer algo en la cordillera, y hubo interferencia y se metió alguien y dijo no, cordillera no. ¿Y dónde? En Hertz. Y yo, no, ahí no. Y bueno, debatiendo durante un mes si sí, si no, y qué hacer. A partir de ahí hubo no interferencia sino colaboración, ¿no? de estos seres diciéndonos, indicándonos cosas que teníamos que hacer, por qué en ese lugar y demás. Entonces, a partir de ahí hubo siempre mensajes de ellos, comunicación de ellos. Tuvimos que viajar 1 o 2 meses antes, bueno, él 2 meses antes, yo 1 mes después, a Capilla buscando información en todos los puntos alrededor, haciendo concilios con los seres que estaban, ¿no? Muchas reuniones para conciliar. Claro, reuniones con intraterrenos, no físicas, ¿no? Pero sí etéricas y vibracionales, reuniones con intraterrenos. Con algunos humanos también nos hemos reunido para quedan los nexos también entre... Claro, nexos entre esos seres y nosotros. También concilios con los mismos aborígenes que estaban trabados en 4ª dimensión para la liberación de lo que se venía a hacer. Algunos no estaban de acuerdo, otros sí. Bueno, no era solamente, a partir de ahí nos mandaron a que teníamos que activar primero el triángulo de creación de la Argentina antes de poder hacer un trabajo en el corazón de Argentina. Entonces tuvimos que viajar a Mendoza, a Buenos Aires, a La Rioja, a Salta. Fue toda una preparación que nos fueron indicando ellos lo que había que hacer para que eso sea posible en Capilla, ¿no? Ellos decían, tiene que venir la mayor cantidad de gente posible. Yo dije, bueno, yo pongo en internet algo y veamos qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, ellos se encargaron después de llamar a todo el resto. Y llamaron hasta la prensa, así que... Llamaron hasta la prensa para que llegue a todo el país. El helicóptero.
Entonces, hubo un montón de movilización desde abajo, ¿no? En colaboración a esto. Durante los 3 días hubo asistencia constante. Los otros días antes habíamos hecho un concilio, eso fue muy cómico, habíamos hecho un concilio en el que fue terrible porque nuestro espíritu se quedó como 3 días debatiendo no sé dónde y nuestra personalidad quedó así como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Fueron los 3 días peores. Eso cuando antes del evento. No sabíamos qué hacer. Era jueves y seguíamos así. Era como si estuviésemos muertos, pero vivos. Como si se hubieran desenchufado. Sí, ¿no? vacío, pero todo el día horrible. Yo me la pasé llorando, gritando, peleándome con todo, no quería hacer nada así porque no tenía no sé dónde estaba mi espíritu, estaba en otro lado. No tenía ni idea de nada. Entonces, cuando vuelve y empezamos a comunicarnos, nos damos cuenta de que habíamos en el concilio, por ejemplo, determinado de que como hacía mucho calor en la capilla, era verano y venía tanta gente y la mayoría de la gente iba a estar sentada al sol, hasta habíamos tomado el atrevimiento de pedir que por favor hubiera, en la capilla era medio impensado, 15 minutos de sombra, nubes, 15 minutos de sol, para que no haya ni frío ni calor. Y cuando el viernes empezó a ver nubes, sol, dijimos, no puede ser, ahora se repetaba. Claramente. Había una sola parte que al principio tenía que ver sol sí o sí, entonces se abrió todo el cielo. Bueno, sí, tiene hablar de la manifestación de la lluvia, ¿no? Sí, eso también. Claro. Después estaban los jotes que también, los pájaros que van indicando que se puede abrir, que se puede cerrar, que se puede hacer o no, y siempre estaban en el momento indicado. Por eso también retrasamos las 11:11 porque estaba esperando que estén las indicaciones de ellos, ¿no? O sea, no es solamente el reloj, sino que hay otras cosas a tomar en cuenta. Entonces, estuvimos esperando eso. Increíblemente en 15 minutos entró, no sé, como 2000 personas, de golpe, no sé, bueno, ahí se encargaron algunas personas de acomodarlo, de agilizarlo increíblemente. Entonces, pasó todo eso y durante los 3 días hubo asistencia también en las meditaciones. O sea, eso también era un punto que me hubiese gustado aclarar ahí, pero yo lo vi tan obvio que me parecía que no hacía falta aclararlo. ¿Qué querías aclarar? De que yo empezaba las meditaciones, pero las seguía y las terminaba otro ser. Eso quedó claro, sí, porque vos dijiste, a muchos nos resulta cuando hablaban decían humanos, y yo dije, o sea, y creo que pensamos todos. Este que no es humano. ¿Y este que está hablando? Es el único que no es humano acá, ¿no? Claro. O sea, No, esa sensación le quedó a todo el mundo. Sí, había un momento que mucha gente dijo que se rió porque se dio cuenta de que cuando yo sentía que estaban por entrar y seguir ellos la meditación, yo decía paso a comunicar. Sí. ¿No? Entonces quedó muy marcado. Como muy marcado. Empezaba yo y María decía paso a comunicar. ¿Vos sos consciente de todo? Mientras va pasando eso, tenés esa conciencia de que hay un punto que estás entregando tu materia a... Sí, porque yo lo entrego. Claro. Okay. O sea, si no haría un esfuerzo terrible, porque no. Porque es importante para la gente que analiza. Claro, para la gente que analiza es importante saber de qué eso. Claro, que uno mismo regula el canal. Que no vas a canalizar algo que no quieras. Claro. No es que sos tomado y te la bancás. No es de eso. acuerdo. Y incluso vas escuchando lo que vas diciendo antes. Mira. Sí, no es algo leo y no es obligatorio. Claro, te van pasando por resonancia lo que vas a decir, lo que ellos van a comunicar. Entonces vos decidís si lo comunicamos o no. Recibís el paquete de datos. A veces pasan cosas que ni te das cuenta, que después yo había cosas que después me decían, ¿te diste cuenta cuando dijiste tal cosa? ¿Cuándo? Y no me acordaba. Bueno, ¿y quién habló, Matías? ¿Qué no sé los nombres. No sé los nombres. Ha habido varios por resonancia, vibración. por vibración. Entra un nombre, se acepta a nuestro sistema y lo canalizamos. Por eso muchas veces no decimos un nombre, es como algo viejo para nosotros decir esta. Es vibración. No, es por vibración. No sé quiénes son, pero se confía. Claro. ¿No? Porque a veces hay mucha necesidad de saber quién es el que habla, ¿no? Sí. Mucha gente dice, yo canalizo tal, fulano. Sí, a mí me interesa saber. Me da igual si es importante, si no, a mí me da igual. Lo importante es que se diga. ¿No? Como me decía Roy también, lo importante es el mensaje, no el mensajero. ¿No? Sí. Entonces eso es lo que estamos intentando hacer también. Y ha habido seres femeninos y seres masculinos. Sí. Durante las meditaciones no me acuerdo en qué meditación había uno femenino, fue muy claro, pero no me acuerdo un par. Muy dulce, muy contenedor. Sí. Había femeninos, masculinos, normalmente eran intraterrenos los que había.
Vino así un ser que no era extraterreno, que era de afuera, de otro sistema estelar que no me acuerdo de dónde era. Eso sí era diferente, fue muy diferente de la energía. Pero la mayoría, digamos, en la misma meditación habló uno de abajo y uno de arriba. Sí, y el ser femenino también, hablaron tres. El ser femenino habló en eso, me parece también. Sí. El ser femenino era de un origen crístico, por la vibración, parecía. Lo importante es que a mí me cambiaba el tono. Normalmente hablo muy en español cuando habla otro. Sí, como que cambia la dicción. Y claramente cuando dicen humanos no era yo. Claro, Y claro. todo ese de vosotros y todo eso en una canalización a veces tiene que ver por la antigüedad. Tu sistema de información lo decodifica como antiguo y lo lleva a una lengua que es entre un español antiguo. Claro. ¿Entendés? Sí, entonces muy por eso raro, suena no sé por qué raro. hacen eso. Claro. Porque lo estás decodificando por la vibración de los años. Bueno, y si esto que tiene que ver con la resonancia, ¿cómo impacta esto en nuestras conciencias? Y hablo no solamente de los que estaban ahí, digamos, esto impacta en la conciencia de todos los que escucharon y participaron de la meditación, incluso sabés que está disponible para la gente, o sea, esto también a lo mejor recomendás hacerlo, o impactó porque es una energía que empezó a circular también. ¿Y qué impactó? Digamos, el hecho de que alguien a través tuyo, distintos seres intraterrenos, hayan sido, digamos, hayan mostrado su voz de algún modo, no deja de ser una vibración que está circulando. Sí, claro. Entienda yo o no lo que se diga, hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, esto impactó en todas las personas que escucharon la meditación. ¿Fue una energía que hubo que poner a rodar también? Y sí, claro que sí. Es una energía que a partir de ahora no fue solo el 11-11, sino que empezó el 11-11. Es una vibración que ha seguramente impactado en muchos, o en algunos todavía no, que probablemente le caiga la ficha más adelante, claro, ¿no? De muchas cosas, pero que era necesario que empiece a resonar, que empiecen a ellos a dar su voz, ¿no? Incluso nos pasó que se hizo la voz en la misma municipalidad de Capilla, ¿no? O sea, hablando con los que estaban representando Capilla el jueves, también hubo una canalización de un intraterreno. Entonces son cosas que es como que se empiezan a hacer necesarias en la conciencia, como que se empiezan a hablar, ¿no? Y que la gente necesita llevarse y que va a afectar incluso a los que no estaban ahí, sino en todos los que no solamente escucharon el mensaje, sino retransmitan. Claro. Y un coparticipar. Claro. Participar desde todo. ¿Qué lectura hicieron sobre el incendio de Uritorco unos días antes de que vean? Eso fue la noche. Sí, contarlo porque de hecho tenemos unas imágenes que bueno, es interesante contar lo que pasó antes. Nosotros hicimos el concilio, se fue nuestro espíritu no sé dónde, quedamos medio desestabilizados, y empezó a llegar toda la gente que iba a colaborar con nosotros, ¿no? Empezó a llegar, los que normalmente vinieron con las remeras amarillas. Una de ellas, que estaba siempre ahí a la vanguardia de todo, Fernanda, nos mostró que en la libreta, cuando venía para acá, había anotado día por día algo que había que hacer o que iba a pasar. Y había puesto el miércoles, había dibujado una flor de 4 pétalos, ¿no? Con un fuego encargado. Y el día jueves había dibujado los 4 elementos, como muy revoltosos. Después el día viernes había dibujado, no sé, como una unión de arriba abajo o algo así. Y después el sábado, no me acuerdo bien si era una conexión, y el domingo como un corazón. Sí, bueno, como era un proceso, ¿no? La limpieza de los elementos. Sin saber nada de todo esto, viene Roy Littleson, Indio Hopi, y sale a pasear por Capilla. Cuando vuelve dice, he notado que la plaza central era un cementerio. Dice, después nos confirmaron que sí, era un cementerio y todavía había cuerpos ahí, aborígenes, ¿no? Sí. Un cementerio aborigen. Habría que ir a hacer una ceremonia para pedirles permiso, colaboración, asistencia en todo lo que se va a hacer para que se ayuden a liberar. Bueno, entonces nos fuimos un grupo para allá
hacer el trabajo. Y fue muy loco porque cuando terminó la ceremonia, él sin saber nada dibuja una flor de 4 pétalos y en el medio pone las cenizas del fuego de la pipa de la paz. Y claro, cuando vemos eso dijimos, wow, o sea, lo había dibujado antes ella. Y en ese preciso instante que se hace eso en la plaza, empiezan con los bombos corriendo por todos lados, vienen corriendo y toman la municipalidad. O sea, se meten, rompen los vidrios, tiran botellas, explotan, tiran tiros al aire, echan a la intendenta. Bueno, se arma una revolución en Capilla que nunca, el miércoles, que me contaban que nunca había pasado algo así en Capilla, y dijimos, wow, o sea, algo se está moviendo acá. ¿Y cómo ligas estos dos sucesos, digamos? La ceremonia, Hopi, liberación. Es como, no sé si tuvo que ver directamente, pero sí fue un complementario, ¿no? De todo esto, como justo estamos haciendo la liberación, de como pedimos asistencia para los procesos que van a venir y justo viene un proceso fuerte. Claro. No quiere decir que lo que hayamos hecho provocó eso, Está sino bien. que quiere decir que fue como una asistencia justo en ese momento para que no sea peor, ¿no? Como Aparte, para que baje esa energía dentro de la misma tierra y que conecte, había que sacar un poco, Claro. limpiar, digamos. Claro, Como cuando las claro. generaciones hablaron de que había que limpiar. Y entonces llega la noche y los 4 elementos, o sea, aparecen los 4 elementos con todo, bueno, el aire que empezó, el viento a arrasar con todo, la lluvia. La tormenta de los 4 puntos cardinales. Claro, que me dijeron que no es normal que vengan por ahí, de los 4 puntos eran rayos por todos lados, y el rayo del Uritorco fue como, Sí, o sea, el fuego, ¿no? Se prendió el lomo del Uritorco la noche antes del 11, y eso fue una... A todo esto, uno de Una los locura. colaboradores, que es el que te pasó la foto, me parece, Sí. estaba sacando el editor que está el rayo que inicia el fuego. Sí, tenemos la foto del rayo. La vamos a ¿no? sacar. Se hace un fuego también redondo, un fuego circular. Claro, se forma así como un círculo de fuego, ¿no? Se veía de todos lados y fue como una cosa muy loca porque el fuego es la purificación, la confirmación de lo sagrado en la tierra, Claro. ¿no? Y fue un rayo, que fue la divinidad, clavada en la tierra y justo en el Uritorco. Fue como una cosa muy, muy significativa y el mismo agua de la lluvia que lo apagó después al fuego para que no pase mayores. O sea que fue increíble ese momento cuando todos los elementos actuaron. En minutos. En minutos para purificar, se limpió y listo. Y abrió el paso, digamos, Y abrió el ¿no? paso. Permitió que todo se desarrolle. Claro, yo creo que, o sea, Y se sintió enseguida la calma en el pueblo. Estaba todo tan movido por Sí. la intervención de la municipalidad que después del agua hizo una cosa así, Sí. suave. suave. Después ayudó mucho el domingo. Yo creo que- fue la vuelta de tuerca la cuestión. Sí, yo creo que o sea, fue una muestra, por ejemplo, porque yo decía, nosotros hacemos un encuentro y ¿qué muestras va a haber de lo que pasó realmente? Porque que estemos todos cantando juntos, y no, o sea, hubo muestras de la naturaleza, ¿no? Muestras de lo que pasó a nivel social dentro del pueblo, muestras de lo que pasó a nivel de conciencia dentro del pueblo, y la naturaleza que fue un reflejo constante durante los 3 días del proceso que fuimos a hacer, ¿no? No es que terminamos todos el domingo y dijimos, bueno, y a ver qué pasa después, sino que estaba pasando en ese mismo instante. Claro. Y era a ojos de todos, de crédulos, de incrédulos, y eso fue increíble. Yo cuando me dijeron, la consecuencia es el agua, ¿te acordás cuando dijeron semanas antes, nos habían dicho, la consecuencia del trabajo será el agua, y nosotros Pero está de acuerdo del trabajo que estar de hayan acuerdo hecho. del trabajo que hayan hecho. Si Y se claro, hacía, se hacía. Si no, nosotros se decíamos, hacía. no, ya veo que no llueve. Cuando ustedes dicen se hacía el trabajo, Sí. ¿sí? O sea, era como que había que cumplir una meta. Claro, el sí, trabajo, había que lo cumplir. que querías. Claro, Y como recompensa o la muestra de que La eso muestra. se comida era el agua. Claro, porque gran parte de los que fuimos acordamos ir, entonces había que cumplir eso que acordamos. Claro, esto tiene que ver con haber sido autoconvocados todos, Exactamente. ¿no? Porque, como decías al principio, no hubo publicidad, digamos, No mandó un mail a nadie. no se mandó mail, no hubo, o sea, la difusión fue muy boca en boca y la gente sintió, mucha gente sintió que tenía que ir, ¿no? Gente que se enteraba un día antes, por
por un amigo que le contó que iba y llegaba gente, pero no solo De de todas partes Buenos del Aires, mundo, de Noruega, sí, una persona sí, 3 días antes se enteró y vino, Sí. desde Oslo, entonces de Tailandia, cosas así que eran autoconvocados, o sea, que sentían ese llamado a tener que estar ahí por algo. Era obviamente algo, como decía él, que se ha firmado. Teníamos que estar todos ahí haciendo un trabajo, que es un trabajo de engranaje, de liberación, de enchufe y de comenzar un ciclo. La presencia de Robin, de Indio Hopi, había sido él autoconvocado, ustedes lo invitaron a que él participe porque, digamos, ¿cuál fue el sentido de que él estuviera? Yo lo conocí a él en España y me resonó completamente. Y dije que cuando hiciéramos algo en Argentina, yo quería que él esté, porque me gustaba la forma de comunicar que tenía y el mensaje Hopi me parece dentro de América en general algo fundamental, ¿no? Y sobre todo la practicidad que tiene su mensaje, que se remonta simplemente a la comida, a la cocina, para generar el gran plan, ¿no? Algo muy sencillo en cierta forma. Entonces me gustó que esté, pero obviamente todos los que nosotros convocamos en realidad nos dimos cuenta, como con vos, nos dimos cuenta de cuál era su papel el jueves a la tarde. O sea, y de algunos nos dimos cuenta cuál era su papel el domingo a la mañana, ¿no? Y lo hicieron, ¿no? Era como que lo que me gustó mucho de esto, por eso siempre remarcaba esto es un encuentro en la Argentina, ¿no? A fluir y a ver qué sale. Me remarcaban los españoles, decían, esto es una locura, o sea, ¿cómo les salen las cosas si son un desastre? Ni siquiera se conocen ustedes mismos en la organización. Y era verdad, muchos de los que estábamos trabajando en la misma organización ni nos conocíamos y confiábamos plenamente en el otro a full, y salió todo dentro de lo que cabe perfecto, porque por más que haya cosas físicas del 3D que no haya funcionado, no implica que lo otro no funcione, ¿no? Por eso son cosas físicas de 3D que incluso ya sabíamos que no iban a tener una importancia, pero lo otro sí, ¿no? Lo otro surgió y eso me quedó muy marcado como algo, no sé, como que se notó que... Claro, que se entendió que cada uno tenía que hacer lo suyo. Su papel, su rol. Que eso mostraba un campo de conciencia en todo el grupo que trabajaba. Claro. Vos, fíjate, el sábado o a la noche, muchas cosas de las que surgieron a hacer, sobre todo, por ejemplo, ¿cuándo fue? El sábado, la quema de kármica, no estaba programado así. Surgió. La mayoría de las cosas que pasaron surgieron espontáneamente. Todo. Por eso yo, la quema kármica terminó el violín y el fuego hizo ¡pum! No sé si lo notaste, eso no podían entender. pero terminó la nota del violín y el fuego desapareció. O sea, todo era como una cosa armónica y los violines no iban a tocar. Nos dijeron, ¿podemos tocar alguna vez? Y dijimos, suban. Tiene que ser así. Era como muy podríamos decir al tuntún, pero sería todo perfecto, ¿no? Una cosa mágica como salía todo, y andábamos corriendo organizando las cosas. Dentro de la guitarra era un lío, ¿no? Porque era para acá, para allá, no sé qué. Y todo salió perfecto, dejándonos llevar, ¿no? Por esto. ¿Qué es lo que nos habían dicho en canalizaciones y directamente los seres nos habían dicho? No programen horarios, pongan los horarios porque muchos necesitan verlos, pero no programen horarios porque ni pongan nombres de personas que van a hablar. Nos dijeron. Sí, esa siempre era una cosa que llamaba la atención, que no sabíamos quién iba a hablar y se iba a... No pongan nombres, no pongan cosas así, porque todo va a surgir. Tienen que aprender a dejarse llevar, ¿no? Y claramente fue eso. Claro, porque empezar a armar cosas así, casi sin forma, y que vaya tomando forma a medida que vamos el mismo día, yo te digo que... Los mismos minutos antes. Es difícil de imaginar, y sobre todo con tanta gente que está ahí como expectante de lo que va a pasar, y no. Sin embargo, hubo una armonía muy llamativa entre todos los que estaban, y que bueno... Algo que me llamó la atención, por ejemplo,
ejemplo, también nos cansamos de pedir que terminen de limpiar y cortar el pasto en el predio hasta el jueves a la noche. Y el viernes a la mañana llegamos y estaba igual. Había mugre, estaba el pasto largo. Cuando se fueron todos el domingo, estaba el pasto cortado, no había mugre. Digo, fueron 6.000 personas Y estaba impecable. y terminó el predio más impecable de lo que estaba cuando llegaron. Y eso es una muestra de conciencia terrible. O sea, la misma gente del pueblo, incluso la gente de la estación de servicio, Sí. de la lavandería, después los días que nosotros quedamos 2 o 3 días más. Que no sabían quién éramos nosotros. No sabían quién éramos nosotros, pero nos comentaban. La verdad que fue increíble todo lo que pasó acá, porque la verdad es la gente tranquila, no hubo un solo problema, todo No limpio, ensuciaron. no ensuciaron el pueblo, y no lo podían creer que tanta gente se haya portado tan Impecablemente, impecablemente. ¿no? ¿Qué le trae todo este movimiento a Capilla del Monte, a los capillenses, digamos? Habría que preguntarle a ellos. ¿No? Todavía creo que Sí, llueve. Sí, todavía llueve. La palabra es un replanteo. Sí. Sí, yo creo que sí. Es lo más sensato que se me viene. Es un replanteo. Es un replanteo porque es una tierra sagrada, pero el pueblo en sí es como que no lo termina de comprender. Y el pueblo en general argentino sobre todo, y algunos países también, lo que no comprenden es que Capilla no es un parque de diversiones de ovnis, ¿no? Muchos se lo toman O como un un destino lugar. turístico para ver platillos voladores, Claro. no tiene nada que ver con eso. O un lugar para ir a encontrar la luz. Claro, y no es así, tiene otras cosas, y yo Bueno, creo que es por un poco eso... lo que vende Capilla también, ¿no? Sí. O sea, lo que ofrece Capilla. Pero también de lo que se queja la gente de Capilla, ¿no? Sí. Tienen tanta gente acá a hacer cosas que... y yo creo que la gente de Capilla son grandes guardianes del lugar, porque son muy recelosos de los que vienen de afuera a hacer cosas. Y nosotros decíamos siempre, es genial que pase eso, porque si la gente de Capilla hubiese sido, no sé, sí, vengan todos a hacer qué sé yo, hoy Capilla sería Las Vegas. Y no es la idea, ¿no? Yo creo que la gente de Capilla también tiene su función, que es preservar el lugar como lugar, o sea, Un lugar sagrado. un lugar sagrado, pero lo que pasa es que tampoco lo tomaron como sagrado. O sea que están en el medio, es como que lo cuidamos pero no sabemos por qué. Eso es lo que notamos, ¿no? Entonces, siguen cuidándolo, pero teniendo en cuenta de por qué. De que no es un lugar donde pasan ovnis, sino que es algo más importante que ver ovnis en una montaña. Bien. Matías, hagamos un pequeño corte musical y me gustaría que los dos me contaran así un poco qué les trajo a ustedes como personas toda esta experiencia de estar frente a tanta gente, con tanto movimiento energético. ¿Qué pasó con ustedes después del encuentro? ¿Vale? Ujú. Índigo. 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 La vibración índigo. ¿Qué significa esta vibración? La vibración índigo siempre estuvo en la historia de la humanidad, no es nuevo. No hay alma